Cómo leer e interpretar un plano de estructuras metálicas. En este video te lo enseño. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Vladimir del canal Vladimir Varos y en esta oportunidad te voy a enseñar a leer e interpretar unos planos de estructuras metálicas. Tengo algunos planos aquí en mi PC, unos planos en CAD, así que vamos a proceder a verlos. Muy bien amigos, estos son los planos que yo tengo y bueno, en este plano nos vamos a encontrar con algunos detalles de la estructura, pero en sí nos interesa este plano de aquí, este plano que se llama techos. Ok, para comentarles que esta estructura está diseñada para una fachada. O sea, en una fachada van a ser una estructura metálica, es la fachada de un banco. Primeramente vamos a ubicar el techo del primer piso. Miren, este es el plano E09, es el techo del primer piso. Obviamente que esta edificación tiene sótano también. Por aquí vemos el plano de techo de sótano, pero en el sótano no hay estructuras metálicas, así que vamos de frente al plano del primer piso. Entonces, en el plano del primer piso, miren, vamos a estar observando aquí estructuras metálicas. De repente ustedes todavía no lo ven, pero yo sí lo veo. Miren acá, si ustedes se dan cuenta, acá nos indican CM1. ¿Qué quiere decir CM1? Yo ahorita, sin ver la leyenda y demás, lo interpreto como columna metálica 1. Y luego veo esto de acá, me dicen 250 por 150 por 4.5 milímetros. Entonces se refiere, ¿no?, a un tubo de fierro rectangular de 250 milímetros por 150 milímetros, y este fierro va a tener un espesor de 4.5 milímetros. Muy bien, entonces como yo les comentaba, la estructura metálica prácticamente va a ser en la fachada, ¿no? Miren, y todo esto que estoy marcando ahorita es la fachada de esta edificación, y es justamente ahí en donde están poniendo, ¿no?, las columnas y las vigas metálicas. Ahora, esta es la forma en cómo lo vemos en el techo del primer nivel. Ahora, si pasamos aquí al techo del segundo piso, del segundo nivel, vamos a ver esto, miren. Y acá vemos de igual forma, ¿no?, más estructuras metálicas. Vemos la columna metálica 1 que sigue, vemos la viga metálica y a su vez vemos arríos 3 de viguetas de 3 octavos. Miren, que son estos. Las líneas verdes, ok, estas líneas verdes que están marcadas o están dibujadas en forma de cruz, son arríos 3 de pórtico de fachada de 5 octavos. Y después básicamente ahí están utilizando un fierro liso de 5 octavos, ¿no? Un fierro liso circular, obviamente, de 5 octavos. Vamos a ver la dimensión, por ejemplo, de la columna metálica 1. Miren, aquí nosotros tenemos los detalles o las secciones de las viguetas de la estructura metálica. Por ejemplo, miren, la columna metálica es este dibujo. La columna metálica CM1 tiene unas dimensiones de 300 milímetros por 350 milímetros y 6 milímetros de espesor. Esa es las medidas de la columna metálica 1. A su vez vamos a tener vigas metálicas, la viga metálica BM1, la viga metálica BM2. Esas vigas metálicas miden 250 milímetros por 150 milímetros y tiene 6 milímetros de espesor. Y si nos ponemos a observar la viga metálica 3, esta tiene 100 milímetros por 150 milímetros, son las dimensiones de esta viga, y el espesor de 4.5 milímetros. Muy aparte de esas vigas, ¿no?, que básicamente son rectangulares, también tenemos una vigueta en forma de C, que es la que ustedes están viendo, y esta es la vigueta M1, el cual tiene la medida de 203 y tiene un ala de 76 milímetros, y el espesor de esta vigueta es de 3 milímetros. ¿Dónde encontramos esta vigueta?
¿dónde encontramos esta vigueta M1 que es en forma de C? Si nos ponemos a revisar aquí un poco el plano en planta, miren, vamos a ver que aquí nos indican vigueta M1, vigueta M1, vigueta M1, vigueta M1, ¿no? Y la vigueta M1 vendría a ser esto. Esa es la vigueta M1. Ahora, la columna metálica 1, el cual habíamos visto sus dimensiones aquí de 300 por 350, pues fácilmente la estamos ubicando aquí, ¿no? Columna metálica 1, columna metálica 1. Por acá también tenemos, miren, columna metálica 1, acá también otra columna metálica 1. Vamos a proceder a contar cuántas columnas metálicas 1 hay, ¿ok? Miren, empezando desde aquí abajo. Tenemos aquí 1, 2, acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 columnas metálicas 1. Y las vigas son las BM1, ¿no? Estas de acá son las vigas, miren, aquí está marcado, viga BM1, viga BM1, viga BM1. Prácticamente en todo el contorno tiene esa viga BM1. Ahí está, ustedes lo pueden corroborar, la viga BM1. Y aquí en el medio está la viga BM2. Que básicamente la BM1 y BM2 tienen las mismas dimensiones, ¿no? 150 por 250 con un espesor de 6 milímetros. Y por acá vamos a estar ubicando más vigas, BM2, etcétera, ¿no? Por aquí arriba hay más vigas BM2. Me gustaría que vieran un corte para que se hagan una idea de esta estructura metálica. Este de acá es la estructura metálica que se va a armar. Entonces esta de acá es la elevación de la fachada en el eje 1. Si nos vamos al plano aquí en planta, vamos a ubicar acá el eje 1, que lo tenemos acá, ¿no? Ahí está el eje 1. Entonces eso quiere decir que en toda esta fachada le han hecho una elevación y nosotros estamos viendo hacia allá, hacia donde indica la flecha que acabo de dibujar. Y ese dibujo, amigos, lo tenemos aquí. Esta es la elevación de la fachada. Ok, entonces en la elevación de la fachada, pues básicamente vamos a ver lo que son las alturas, ¿no? Las alturas de esta estructura metálica. Vamos a estar ubicando ya las columnas que hace un rato habíamos visto en planta. Por ejemplo, la CM1, miren. Acá están todas las columnas metálicas CM1. A su vez tienen las vigas CM1 y CM2, ¿no? Las cuales eran de 250 por 150 por 6 milímetros. Y también vamos a estar ubicando las vigas metálicas BM3, ¿no? Las cuales son de 150 por 100 por 4.5 milímetros. Y ahí, amigos, ustedes los van a estar apreciando. Ahí acá arriba vamos a poder ubicar la BM1. Por acá abajo hay otra viga de 200 por 150 por 4,5. Acá otra de 200 por 150 por 4,5. Ahora, si queremos ver una vista elevación de la fachada en el eje A, vamos a ubicar primeramente aquí en este plano donde está el eje A. Y bueno, ya lo ubicamos, ¿no? Aquí está el eje A. Entonces aquí en esta fachada vamos a ver cómo se ve ahí la estructura metálica. Y pues básicamente se ve esto, miren. Ahora todo esto de acá, toda esta parte que está achurado, es básicamente obra civil, obra de concreto. Ahí se va a anclar toda la estructura metálica. Ya miren, ahí tenemos la elevación de la fachada en el eje A. Y de igual forma ustedes van a poder estar apreciando acá la columna metálica 1. La columna metálica 1 de 300 por 300 por 6 milímetros. Y aquí van a estar ubicando las otras vigas metálicas BM1 y otras vigas más que hay acá, ¿no? Bueno, son las vistas, son básicamente vistas. Ahora vamos a ver detalles de encuentros. Detalles de encuentro, por ejemplo, miren, acá nos referimos con detalles de encuentro, por ejemplo, cuando vamos a unir, ¿no?, una columna con una viga. Entonces, ¿cómo la unimos? ¿Cómo hacemos ese encuentro? Bueno, acá tenemos un detalle de conexión de columnas con las vigas
de la fachada. ¿Cómo hacen esta conexión en esta estructura metálica? Por ejemplo, aquí miren, vamos a poder estar ubicando la columna, ¿verdad? Esa es la columna y acá tenemos una viga y acá tenemos otra viga. Entonces, ese detalle de conexión va a requerir un ángulo. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte de abajo, entre la columna y la viga, están colocando este ángulo. Entonces, este ángulo, pues básicamente está sirviendo como un tope, ¿no? Este ángulo lo están colocando en la columna y luego la viga prácticamente va a descansar encima de ese tope. Pero no solamente se va a apoyar encima de ese tope, sino que también debería de ser soldado la columna con la viga. Miren, las medidas de ese ángulo es de 3 pulgadas por un espesor de 3,16. Si nosotros convertimos acá pulgadas a milímetros y colocamos acá 3,16, entonces nos damos cuenta que 3,16 son 4,76 milímetros, son casi 5 milímetros, casi 5 milímetros. Y entonces ustedes pueden ver, ¿no?, que es un ángulo de 3 pulgadas por 4,76 milímetros de espesor que tiene ese ángulo. Ahora vamos a pasar a ver otro detalle, ahora con la conexión de los arriostres diagonales con columna. Ok, miren, aquí en este dibujo pues vamos a estar apreciando la columna, vamos a estar apreciando la viga y el arriostre vendría a ser esto de acá. Ok, este cuadrado de aquí vendría a ser un arriostre. Este arriostre es de 200 por 120 por 4,5 milímetros. ¿Dónde podemos encontrar esos arriostres? Miren, 200 por 120 por 4,5 milímetros. Aquí en el plano, ¿dónde lo encontramos? Pues miren, básicamente lo encontramos aquí, ¿no? Miren, aquí vamos a estar apreciando, ¿no? Ahí tenemos la columna, acá tenemos la viga. Y esto de acá, amigos, miren, esto y esto vendrían a ser los arriostres. 200 por 120 por 4,5. Esas son las medidas de este tubo cuadrado. Entonces, aquí nosotros no vemos cómo lo están conectando, ¿no? Y es por eso que aquí en el plano, miren, aquí en el plano ya vemos cómo lo estamos conectando. Y para eso están haciendo uso aquí, miren, de una plancha. Una plancha de 6 milímetros, dice, en eje de elementos soldada en taller a columna. Eso quiere decir, ¿no?, que aquí hay una plancha. Esto lo que está marcado en verde es una plancha. Y eso va a servir de prácticamente anclaje, ¿no? O va a servir para unir los elementos metálicos. Luego tenemos otro detalle de conexión de arriostres diagonales con viga, ¿no? Eso donde lo vemos, aquí por ejemplo. Miren, acá tenemos la viga y aquí están los dos arriostres. Entonces ese detalle, cómo lo van a elaborar, también lo vemos aquí. Ahora tenemos este detalle de conexión de vigas con placa de concreto. Y por acá tenemos otros más detalles. Por ejemplo, la conexión de los arriostres de pórtico de fachada. Miren, recuerdan que hace unos momentos habíamos visto que iban a utilizar este fierro de 5 octavos. Así es, esa es una barra redonda. Ok, esa es una barra redonda. ¿Dónde lo vemos? Aquí, miren. Estas dos X de color verde son arriostres de pórtico de fachada. Son de 5 octavos, ¿no? A36. Entonces el detalle está aquí, miren. Así es como se va a conectar. Y pues básicamente, miren, están usando esto de acá que ustedes ven en verde. Están usando ahí una pequeña plancha. Y en esa plancha está embebida lo que es esa barra de fierro de 5 octavos. Y te indican ahí la medida de la plancha también. Una plancha de 1/4 de espesor. Y bueno, acá 5 octavos A36 se está indicando las dimensiones y la medida de lo que es esta barra. Ah, miren, plancha de 9 milímetros. Acá está, miren.
Nos está indicando acá, plancha de 9 milímetros. ¿Qué más? Miren, acá tenemos otro detalle más de cómo están uniendo esa barra de 5 octavos. Por aquí tenemos una elevación. Miren, por ejemplo, acá tenemos el canal C. El canal C, cómo lo están arriostrando, cómo hacen el arriostre transversal de vigueta. Por acá tenemos otro detalle más. Por ejemplo, este es un detalle 7, ¿no? Par de viguetas de cumbrera. Y así, amigos, tenemos muchos más detalles de lo que son las conexiones para estructura metálica. Miren, por ejemplo, los dados de concreto también. Esas columnas metálicas tienen que asentarse sobre dados de concreto. Entonces, miren, esos dados de concreto van a ser estos, miren. Aquí está el detalle, miren, desde acá empieza la columna. Y aquí abajo es prácticamente concreto, ¿no? Y si nos ponemos a ver el detalle, miren, acá nos indican columna de concreto. Luego acá arriba tenemos la columna metálica. Y luego vemos que mediante unas varillas, miren, mediante estas varillas se dejan embebidas en el concreto, ¿no? Y bueno, acá nos está indicando que la tuerca es una tuerca pesada octogonal, roscar 75 milímetros inferiores de la varilla. Miren, le están colocando las tuercas aquí abajo, ok, las tuercas con las barras de acero, y miren, aquí arriba también las tuercas. Una vista en planta sería esto, ¿no? De cómo se ve. Esta es la vista en planta, miren. Acá vemos las cartelas. ¿Qué cosas son las cartelas? Son estos triángulos de acá, miren, estos que están así en color verde. Ok. Acá también, solamente que lo estamos viendo de frente, y acá lo estamos viendo de costado, ¿no? Esas son las cartelas. Y en planta, si la veríamos en planta, miren, ahí están esas cartelas que vendrían a ser esto, ¿no? Esto, etcétera, ¿no? Dando toda la vuelta. Y ahí te está indicando 12 cartelas triangulares. La altura es 200 milímetros. Y el espesor de esa plancha va a ser de 16 milímetros. Y bueno, esto también necesita sentarse sobre una plancha metálica. Ahí está, miren, la plancha metálica de 650 por 650. Si esta plancha va a ser de 25 milímetros. Y esa plancha sería esto, ¿no, amigos? Miren, esta plancha de aquí. Y bueno, ahí tenemos más detalles, ¿no? De lo que son la conexión de columnas de concreto con las columnas metálicas. Les había dicho que quería que vean un detalle. Bueno, pero esto de aquí ya es más acabado. Aquí, corte elevaciones. Miren, esto de aquí ya es más acabado. O sea, cómo se vería el trabajo final de esta estructura metálica. Por ejemplo, vamos acá al plano A5. Miren, este es el plano A5. Entonces nuestra estructura metálica está acá, amigos. Así es, solamente que acá ya le han puesto revestimiento y todo eso, ¿no? Miren, por ejemplo, miren, esto de acá es la parte del techo. Miren, si ustedes se dan cuenta, en este dibujo hay un techo acá a 2 aguas. Y esto de acá vendría a ser la canaleta, en donde cae el agua pluvial de la lluvia. Esta ya es una vista general, ¿no? Una vista general de la edificación. Por ejemplo, esto de acá son cortes. Acá no alcanzo a ver lo que es nuestra estructura metálica. En el corte A7, ahí también tenemos la fachada, en donde ahí adentro no está lo que es parte de la estructura metálica. Esas líneas, lo que está marcado con líneas rojas, es lo que es la estructura metálica. Y acá arriba, miren, ustedes pueden ver el techo, ¿no? Este de acá es el techo, ahí con sus canaletas para la lluvia. ¿Qué más podemos ver aquí? Aquí tenemos otra fachada, pero esta es la fachada posterior, así que aquí no vemos lo que es estructura metálica. Están un poco pesaditos estos planos, porque son en realidad bastante grande el proyecto. Entonces el proyecto, amigos, se divide así, miren. Todo esto de acá es el proyecto. La parte de estructuras metálicas vendría a ser todo esto de acá que voy a marcar. Todo eso que he marcado es la parte de estructuras metálicas. Y la parte de obra civil, la parte de concreto, más que todo es todo esto de aquí. Ok, le voy a hacer una X grande aquí.
Toda esa X grande es más que todo la parte civil, la parte de concreto, ¿no? Y la estructura metálica es, como ya les dije, es esta parte y esta parte de aquí. Todo eso es la parte de estructura metálica. Y miren, por acá vamos a tener más detalles de lo que son esas estructuras metálicas, ¿no? Cómo hacen el arriostre. Por ejemplo, miren acá, vemos una viga que lo están anclando a una viga de concreto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen el anclaje? Ahí está, miren. Ahí vemos la plancha, vemos las tuercas, vemos los pernos, etcétera, ¿no? Por aquí también tenemos más detalles. Muy bien, amigos, y esto fue todo por el día de hoy. De repente más adelante en otro video vamos a estar viendo un desagregado o cómo hacer el metrado de esta estructura metálica, ¿no? Entonces cuánta plancha, cuántas columnas, cuántas vigas, etcétera, ¿no? Hay que sacar todo un cálculo ahí, hay que calcular todos los materiales y luego proceder a hacer el presupuesto. Pero más adelante en otro video, si es que me lo piden, vamos a estar viendo ese tema. Amigos, conmigo será hasta aquí y nosotros nos estamos viendo en un próximo video.